Mesa de análisis, Zona 3. Son las 7 de la tarde con 17 minutos. Continuamos en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Ya le había comentado desde el resumen inicial que hoy hablaríamos de seguridad. Un tema recurrente, es un tema que nos preocupa a todos. Dice el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, que no tenemos que politizar en torno a ese tema. Pero la realidad es que es un tema que está a debate, que es inevitable que esté en la esfera también política, en el reclamo social, en las propuestas, en fin. Hablamos ayer también de una encuesta que da a conocer INEGI, la publica ampliamente el diario Reforma y particularmente Mural en el caso de Guadalajara, hablando de la percepción de inseguridad, y de acuerdo a esta investigación pues estamos en un punto muy alto, 7.6 o 70 y tantos, 70.6 es una escala a 100 efectivamente. Entonces aquí la pregunta es, ¿mera percepción o en realidad las cosas están francamente mal? Y agradezco mucho la presencia de Pablo Salcedo, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, quien ha estado aquí en varias ocasiones y le recibimos con muchísimo gusto. Pablo, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, mi estimado Guillermo, aquí con el gusto de estar nuevamente. Ahora sí ya me voy a creer mucho. No, aquí estás, bienvenido, además con un tema que nos interesa a todos. Y Gerardo de la Cruz, académico de la Universidad Panamericana, colega también en esos ambientes, experto en materia de seguridad. Gerardo, bienvenido. Al contrario, mi estimado, muchas gracias por la invitación y es un placer como siempre compartir ese espacio. Bueno, ¿se acuerdan que conversábamos, pues ya tiene algunas semanas, y decíamos que se estaban tomando acciones? La autoridad hablaba de la mano de algunas instancias del sector privado de una estrategia para justamente disminuir los niveles de violencia, de delincuencia en la zona metropolitana de Guadalajara. Y la pregunta así muy amplia en principio que le haría a Pablo Salcedo, ¿las cosas han mejorado sí o no? Porque efectivamente ha pasado poco tiempo, pero bueno, lo que nos dice la autoridad, lo que dice el fiscal, es que efectivamente se van reduciendo ciertos índices delictivos. Dice que en el caso de homicidios no, pero dice que en otros lugares están peor. Básicamente ese es el resumen de lo dicho, ¿no? O tú corrígeme. Sí. Bueno, a mí nunca me ha gustado la frase de en otros lugares. A mí me parece peor, ¿no? Patética, francamente. Sí, efectivamente salió con un índice a la baja, lo cual no puede ser eso más que buena noticia, ¿no? Sí hay unos muy a la alza, hay otros que sí bajaron efectivamente y a lo mejor por eso dio el porcentaje del 5% a la baja, ¿no? O sea, ¿dónde hemos mejorado? Para que la audiencia lo tenga claro, ¿en qué tipo de delitos podríamos decir que sí tenemos, aunque sea de manera mínima, pero donde decimos, a ver, vamos poco a poco mejorando? Mira, no tengo todas las cifras aquí a la mano. Sí. Pero, por ejemplo, sé que en el municipio de Guadalajara bajó el robo a bancos, pero, por ejemplo, subió el robo a cuentavientes, ¿no? Que es un tema. Bajaron el robo a carga pesada, un poco. El robo a bancos bastante, casi un 70%, y eso me explicaban que es por una estrategia que metieron donde se pusieron a trabajar con la seguridad bancaria y generaron una estrategia. Entonces esto viene a demostrar que cuando la iniciativa privada trabaja de la mano de la autoridad, pues sí hay resultados, ¿no? En ese aspecto. Oye, el robo a casa habitación. Terrible, ¿no? Sí. Esa parte me parece que es alarmante, ¿no? Sí. Y mira, desafortunadamente lo que nosotros desde el Consejo estábamos analizando es que aun cuando ha habido meses con cifras a la baja, la tendencia desde el año pasado a la fecha ha sido a la alza, pues. Entonces, si hay meses buenos o hay meses malos, cada vez vamos más hacia la alza con ese problema. De la encuesta que señalábamos hace un momento, Gerardo de la Cruz, en el sentido de que 76% de los encuestados consideran, a pregunta expresa, que se vive de manera insegura en Guadalajara. ¿Esa percepción empata con la realidad? Desde luego. Esa es una percepción que se ha manifestado en Jalisco desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años que hemos enfrentado problemas de inseguridad. Los delitos de alto impacto afectan directamente a la sociedad y más allá de estadísticas, porque el grueso de la población no sigue las estadísticas. El grueso de la población no se da cuenta de cómo se mueven los índices delictivos en nuestra ciudad. Sin embargo, cuando manifiestan este tema de la percepción es porque ellos lo sienten
cómo está su entorno en el ámbito de la Lo que seguridad. se comenta es porque conocen a alguien que ha sido víctima de un robo. o han sido víctimas es porque han ellos sido mismos. víctimas directamente ellos mismos, o es porque han presenciado. Entonces, esto es lo que nos da esa percepción de inseguridad. Va más allá de cómo se manejan las cifras oficiales. Ahora, de acuerdo. Sí, a ver, efectivamente, me parece que si tú por más que le digas a la gente, a ver, aquí resulta que vamos a la baja, si en realidad tú estás dándote cuenta en tu entorno de que se meten a las casas, que te roban tu vehículo, que te asaltan afuera del banco, en fin, pues la verdad es que no hay cifra que en ese sentido pueda ir contra... Claro, nada que me convenza. Nada que me convenza. No hay nada que me pueda convencer cuando esto es lo que yo estoy percibiendo directamente. Ahora una pregunta, cuando la Fiscalía, el gobierno de Jalisco, los alcaldes nos dan a conocer una serie de datos, que es lo que hemos conocido, donde se dice se baja, se sube en y demás, ¿esos datos de dónde se obtienen? Porque luego yo siento que hay una especie de danza de las cifras y cada quien te cuenta un poco con ciertos cruces lo que conviene contar. Desafortunadamente, las cifras teóricamente son oficiales. Teóricamente ¿De dónde provienen? Se obtienen de las denuncias presentadas. Pero aquí también jugamos mucho con esto. Desafortunadamente, durante muchos años hemos manejado una cifra oculta. Ahorita simplemente tratamos, y eso es un ejercicio que se puede hacer, de acompañar a una persona que pretenda denunciar un robo simple, un robo sencillo, y lo primero que le dicen es, no tienes elementos, difícilmente se va a acreditar algo, no lo vamos a detener, va a salir en 2 días, vas a perder tu tiempo. Esto muchas veces inhibe que el particular presente su denuncia. Y en otros momentos lo que han hecho, no es el caso de este sistema acusatorio adversarial, pero en el momento de la averiguación previa no le daban el grado de una averiguación previa, sino lo traíamos como un acta de hechos y eso no se refleja en las estadísticas. Entonces hay muchas formas finalmente de manejar esas estadísticas, de lo que te presentan no sea verdaderamente lo que estamos viviendo en realidad. Pablo Salcedo, tú desde la trinchera de la sociedad civil, pues estás encabezando una batalla que no es menor. Estamos, me parece que en el tema más sensible para todos, jaliscienses y para todos los mexicanos. ¿Cómo lo has visto? ¿Crees en realidad que se ha avanzado? ¿Y qué te dicen a ti las cifras? Estas cifras que, como bien apunta también aquí Gerardo de la Cruz, pues en ocasiones podemos creer o no creer en ellas, pero me parece que es más contundente la propia experiencia vital que todos los días experimentamos. Yo creo que al consejo que tú encabezas, pues llegarán todo tipo de comentarios, frustraciones, impotencia, en fin. Cuéntanos un poco cómo ves esta batalla, ¿no? Sí, mira, yo sí, desde el consejo y las reuniones que hemos tenido con los diferentes niveles de autoridad en materia de seguridad, sí vemos avances que a lo mejor todavía no están dando los frutos que la sociedad esperaría, pero sí estoy viendo yo que hay bastantes reuniones entre, por ejemplo, autoridades municipales y autoridades estatales y federales, ¿no? En ese aspecto. Entonces, están empezando a trabajar. Desde el Consejo, por ejemplo, una de las áreas de oportunidades que vemos es que en la estrategia que presentó el gobernador hace unas semanas, casi un mes, que eran los 4 puntos que mencionaba, donde se habló del tema de los cuadrantes en la zona metropolitana, a mí en lo personal sí me hubiera gustado ver más la participación de autoridades federales en esa estrategia, ¿no? En lo particular. Y sí es, y la verdad estoy muy de acuerdo con Gerardo en lo que mencionaba de que a veces la gente se da por vencido en el tema de la denuncia, por lo que mencionaba, y a lo mejor por otras razones más, ¿no? Pero si bien es tediosa el tema de ir a denunciar, al final, como ciudadanos, es la única herramienta jurídica que tenemos para poder exigirle a la autoridad que reaccione, ¿no? En ese aspecto, porque... Aunque es explicable, no, yo estoy de acuerdo contigo, sería la conducta en todo caso más cívica, más conducente, pero también cuando mucha gente ha denunciado y no pasa absolutamente nada, o prácticamente, como dice Gerardo de la Cruz, es una invitación a no denuncies. Claro. Bueno, en ese sentido también. Aquí, desafortunadamente, tenemos que se conjugan 2 cosas, y que esto completamente es un mensaje emitido de una forma reiterada por la autoridad que está impactando de una forma bastante negativa a la sociedad. Por un lado, tenemos a esos funcionarios que te atienden de primer contacto, que hacen lo posible porque no denuncies. Pero por otra parte, tenemos funcionarios de primer nivel, hablando desde el fiscal general como los comisarios de seguridad, que nos dicen que el sistema no está funcionando, que los jueces están convirtiendo en una puerta giratoria
los juzgados y que más tardan en detener a una persona que el delincuente estar en la calle. Y este mensaje, estas reflexiones que hacen mandan mensajes a la sociedad en dos sentidos. En principio, le dicen a la sociedad, esto que hicimos, esta reforma que nos costó tantos años y que nos ha costado tanto dinero, no sirve. De entrada, el sistema no funciona, estamos mal. Pero aparte le dices al delincuente, síguele. Fíjate que síguele, no pasa nada, no, te vamos a detener y va a salir en 2 días. Sí, es entonces, un mensaje terrible. Aquí estás tú diciéndoles, éntrenle, no pasa nada. Y por el otro lado tienes a la pobre sociedad diciendo, hijo, y entonces ¿quién me defiende? O sea, finalmente, no hay patrullaje, porque no hay patrullaje. Cuando eventualmente capturas a una persona, resulta que va a estar en la calle en 2 días. Y luego yo voy a denunciar y me dicen, ¿para qué denuncias si lo van a dejar en libertad en 2 días? Entonces, así, ¿cómo queremos cambiar esa percepción de inseguridad? Quiero traer a la memoria, si me lo permite. Adelante, Pablo, adelante, perdóname. Es que mira, sí, digo, lo que Gerardo menciona y es, digo, ya no sé si me da risa o qué, pero es que ya estamos en un punto donde pesa más lo que platiques en un círculo social de amigos o lo que veas en el Twitter o lo que te platique un cuate que cualquier comunicado oficial hoy en día, ¿no? Entonces, en cuestión de credibilidad, pues traemos un grave problema. Pero lo que yo siento que a lo mejor, salvo que me equivoque, Gerardo, me dices, en pocas palabras lo que estás diciendo es que lo que está tremendo aquí, que es lo que debemos atacar, es la impunidad. Porque por eso han subido los homicidios, por eso suben los robos a casa habitación, por eso todo lo que pasa, porque en el momento de que hay una impunidad como que es lo que mencionabas de la cifra y todo, pues digo, por ejemplo, como empresario que soy, emprender un negocio con un riesgo de fracaso como es que delincues y te agarren y te pongan ante un juzgado y te sentencien, las posibilidades de fracaso, no hay ningún negocio que te lo dé, ¿sí entiendes? O sea, es un tema donde... No, y esa cuestión de impunidad tiene tal trascendencia que hace de alguna manera desafortunada la política criminal que se ha seguido cuando tenemos índices delictivos elevados, porque lo único que se ha estado haciendo a nivel estatal y a nivel federal eventualmente es aplicar esa vieja regla de a mayor incidencia, a mayor penalidad. Tenemos más delitos de ese tipo, subimos las penas. Oye, están los robos de autopartes, muchísimos. Los delito grave. Oye, que los feminicidios, ley, ¿no? mejor abate la impunidad. Sí, mejor cambia, invierte esa pirámide que traemos de que de cada 100 delitos cometidos castigamos 3. Ese es el tema. Vamos a hacer una pausa, son las 7 de la tarde con 30 minutos. Estamos conversando con Gerardo de la Cruz, académico de la UP, experto en temas de seguridad, y con Pablo Salcedo, empresario, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Comparta su punto de vista con nosotros. Por ejemplo, en un asunto muy específico, la denuncia. ¿Usted confía cuando le ha ocurrido algo, va a denunciar? Si no lo ha hecho, ¿por qué? Comparta con nosotros su testimonio al respecto, 3318 80 76 41. Mesa de análisis, Zona 3. Seguimos conversando en esta mesa especial sobre seguridad con Gerardo de la Cruz, académico, experto en temas de seguridad, y con Pablo Salcedo, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Doy paso a algunos comentarios. Nos comenta Ricardo Ochoa. Buenas tardes. A las instituciones procuradoras de justicia, policías, ministerios y demás, les conviene que el ciudadano denuncie, lo planteé en términos de pregunta. La persona con terminación 6738. ¿Eso es verdad? Algún punto que dijimos aquí. Yo vivo en Tlajomulco, en zona Valles, y la verdad nos ha tocado ver que llamas a la policía, se llevan al delincuente, pero a las cuadras lo sueltan, porque no hay mucho sustento en la denuncia. Persona con terminación 9933. Buenas tardes, excelente tema. Hace 3 semanas abrieron un boquete en mi domicilio y me robaron aproximadamente 50,000 pesos en varias cosas. La policía llegó y realizaron su procedimiento, pero me comentaron que no perdiera el tiempo, que si asistía a la calle 14, pues que no pasaría nada. Bueno, sí es desolador, ¿no? Que la autoridad te plantee ese tema, es así como, digo, esto es muy elocuente decir, ¿sabes qué? Ni pierdas tu tiempo, ¿no? ¿Qué tendría que decirte la autoridad? En lugar de decirte no se va a poder hacer nada, tendría que decirte vamos a investigar, vamos a levantar indicios, vamos a tomar huellas, vamos a checar base de datos y vamos a hacer todo lo posible por castigar a esta persona que te robó. No, ese sería el mensaje. Es patético. A ver, ese mensaje,
de la autoridad, porque la policía es autoridad. Desde luego. En ese sentido, pues está francamente dramático. Estamos recordando algunas de las medidas del gobernador, que el gobernador anunció hace algunos meses, donde estaba homologar los salarios de la policía, el tema de la aplicación. Es cierto, no nos acordamos, el cerrar a ciertas horas los antros y los bares, que también hay quien decía esto es como un espacio, es casi el toque de queda. También yo no sé si esto, los delincuentes delinquen a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 del día y demás. No sé si esto sirva o no. Estaba el tema de los cuadrantes, ¿no? En materia de seguridad. Y la famosa aplicación, el mapa delictivo, que lo acaban de anunciar. Me refiero, supongo que se referían a lo que acaban de anunciar esta aplicación. ¿Por qué no nos comentas, Pablo Salcedo, de qué va? ¿Qué es exactamente este mapa, esta aplicación? Hay quien dice que se está gastando dinero innecesario, hay quien le ve, digamos, un filón positivo. ¿Cuál es tu visión respecto a esta aplicación? ¿Cómo se llama la aplicación? Mira, la aplicación se llama Seguridad Map. Seguridad Map. Ajá. Y sí, efectivamente está lanzada por el gobierno. ¿Y para qué sirve? O sea, el ciudadano común y corriente, ¿esto en qué le va a beneficiar? Mira, yo la he venido estudiando y lo que pasa es que sí es un mapa delictivo de la zona metropolitana, ¿no? Viene con datos desde el 2013 en ese aspecto. ¿Qué le veo yo de ventaja y qué le veo yo de áreas de oportunidad? Mira, de ventaja es que sí, efectivamente te marca las zonas donde en base a encuestas y en base a denuncias porque está alimentada de varios organismos, de información de varios organismos, aunque está controlada por la Fiscalía, ¿no? Te da una radiografía de cómo han venido estando las diferentes áreas de la zona metropolitana. ¿Qué es a mí en lo particular donde le veo las áreas de oportunidad? Es que, por ejemplo, si tú empiezas a enfocarte a un punto en específico, donde viene un punto azul, donde hubo un delito, no te dice cuál fue el delito, sino que te aparece frente a una colonia donde tú vivas, ¿no? Uh-huh. Y entonces tú ves que ahí hubo seis delitos cometidos. Entonces te marca los puntos donde fueron los delitos, pero luego te hace una gráfica de cuáles fueron los delitos que se cometieron. Pero haz de cuenta, si tú dices, caray, aquí al lado con mi vecino hubo uno, ¿cómo puedo saber cuál es? No te lo marca ese. Entonces no sabes si fue robo a casa habitación o si te marca 6 delitos como robo a casa habitación, robo a vehículos, violencia intrafamiliar, en casa de tu vecino no sabes cuál de esos fue. Ese es el tema. A mí sí me gustaría que pudieras poner que fuera más preciso. Tu cursor y te dijera, aquí roban coches. Entonces, a mí en lo particular, por ejemplo, no se me hizo que le faltó, que no te dice la situación así como para que digas, oye, voy a ir a Providencia o a Chapultepec o algo, se están robando carros o te están asaltando o algo para que tú tomes tus precauciones. Pero en todo caso, la aplicación sería decir, no te acerques por ahí o muévete con cuidado. O sea, está complicada la zona. Es que, sí. A ver, ¿cómo lo verías tú, Gerardo de la Cruz? Es decir, no pensemos, porque, a ver, desde el punto de vista del que hace análisis de la inseguridad, me parece que es valioso. A mí me parece, a ti y a Pablo les interesa. Para eso sí. Vamos, efectivamente, uno cuando hace una investigación de ese tipo, pues recurres a muchas fuentes y esperas encontrar gráficas precisamente que te sirvan en tu trabajo, en tu análisis. Pero porque eres comunicador o eres investigador, te interesa el tema. Pero como un ciudadano común y corriente, en realidad yo no le veo ningún aspecto que te sirva, vamos, que justifique el gasto, porque esta es una situación que ha existido y que necesariamente debe existir para uso de ¿quién? De la autoridad. Esto no es otra cosa que estadística criminal. A la hora que se presentan denuncias, existe un área de cualquier fiscalía, como existía un área de la Procuraduría, que se encargaba de manejar las estadísticas y generaba mapas criminológicos. ¿Pero para quién? Para la autoridad, para que la autoridad reaccionara en consecuencia y generar operativos y cambiara su forma de abordar el problema de la delincuencia. Esto es necesario e indispensable para la autoridad, útil para los comunicadores y los investigadores. Pero y para los ciudadanos también en ciertos no se maneja en tiempo real, no se maneja en tiempo real. Se ofrece actualizarlo cada 30 días. A ver, Pablo, insiste en que al ciudadano sí le es útil en algo. Para ciertas cosas. Para ciertas cosas. O sea, por ejemplo, es que, desafortunadamente es radio y no lo puedo mostrar aquí, pero la gente se lo va a imaginar. Okay. Claro. Haz de cuenta que a ti te aparece así, sí, una colonia y te aparece en azul
dependiendo del tono del azul, es el número de incidentes que ha habido, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, si tú dices, bueno, esta colonia, quiero comprar una casa ahí, pues ya te pones a analizar qué tantos delitos y cuáles delitos hay, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, si dijeras, bueno, pues qué onda, Gerardo, de aquí nos vamos a echar una cervecita por ahí, pues vamos viendo en dónde no asaltan. ¿Dónde no hay? Pues tendríamos seguramente tendríamos que ir a la casa de alguno de los tres, porque prácticamente a la zona que vayas vamos a tener como para ese tipo de problemas, cosas, ¿eh? Hombre, no Así deja de es. ser interesante el saber dónde hay más incidencia. No deja de ser también bastante desolador que para tomar una decisión digas, yo creo que en el fondo la gente, a ver, ese es un primer paso, pero está esperando las acciones puntuales para erradicar de fondo lo que estamos viendo Claro, desde exhibido luego. en muchas colonias, ¿no? Esto es algo, vamos, simplemente, ahorita dice, sería tan absurdo como ver este mapa para saber a dónde podemos ir a cenar o no. Lo Sí. lamentable es que llegamos a colonias y lo que vemos son letreros pegados por los vecinos diciendo zona de robo de autopartes. Tenga cuidado. Y eso lo vemos en la ciudad, los mismos ciudadanos te avisan, los vecinos te dicen, aquí se roban las autopartes. ¿Por qué pasa esto? Porque nos falta vigilancia. Ahí es donde Guadalajara está funcionando con el sistema de cuadrantes desde hace ya un año. Permítame hacer también Por ahí no le ha funcionado mucho. la pregunta a nuestro radioescuchas, ¿le ven utilidad o no? A ver, yo creo que no todo es tan blanco ni tan negro, efectivamente habrá que ponderarlo, pero me interesa también la opinión de la audiencia, 3318 80 76 41, el tener este mapa delictivo, es decir, saber en pocas palabras en qué lugares hay más delitos, Incidencia, sí. más incidencia delictiva, ¿no? Este Y sería el como tema. todo, digo, yo creo que aquí lo que hay que ver es que si es que hay oportunidad, pues ver cómo lo podemos hacer para mejorarlo, ¿no? Aquí nos dice una persona, si con esas gráficas no me van a robar, que lo hagan. Ese es el tema, pero yo creo que es de sentido común. Así es. Es decir, estamos sobrediagnosticados y decir, mira, te vamos a anunciar que estamos del cocol, pero no te preocupes, ya eres un hombre ilustrado. ¿No? Yo creo que es un tema para que tomes tú tus precauciones en ese aspecto, ¿no? Que al final en la seguridad ahí está. pero no deja de ser ese es un esto. problema. Ajá. El manejar que tomes tú tus precauciones es mandarte la responsabilidad que le toca a la autoridad. Yo tendría que Bueno, moverme en pero, Guadalajara. Gerardo, es como si dijera, bueno, pues no voy a hacer ejercicio porque de todas maneras si me enfermo va a haber un doctor que me No, cure. pero Hay que fíjate que tomar yo coincido sí. con Gerardo, porque fíjate, en otros lugares en realidad, lo que pasa es que ya nos hemos acostumbrado a ver esto como parte del paisaje, pero si tú vas a una ciudad de primer mundo, no tienes que sacar tu mapa a ver dónde tomas una cerveza, caminas Esto por es. la calle, porque en el fondo sabes que la autoridad te cuida. Claro. No, y sabes ¿No? que, y digo, yo también coincido con Gerardo, lo que pasa es que yo y en el Consejo sí estamos convencidos de que finalmente a la sociedad le toca ya hacer su papel de prevención, porque no nos queda de otra. Desafortunadamente es que es eso, no nos queda de otra, pero el primer papel es exigirle a la autoridad. O sea, primero Pero en tenemos que el exigir. Inter, Ahora, pues, hay que está bien, cuidarnos. le exigimos y desafortunadamente no tenemos resultados, pues entonces tenemos que empezar a cuidarnos. Exacto, y pero organizarnos. desde nuestra trinchera, con la oportunidad que tenemos de expresar opiniones, el decirle a la gente, no salgas con alhajas, no uses celulares caros, no camines, salgas a no hacer salgas en la deporte. noche, no salgas en la noche de antro porque si sales después de las 12 tienes problema, eso en realidad nos da pesar aconsejarlo. Eso Sí, no nos es duele algo, tener no que es algo decirlo. normal, vamos a Claro, decirlo, no desde sería luego. lo normal en una vida democrática, en la calidad de vida. Ahora, para que no digan que estamos politizando el tema, algo bueno habrá, creo yo, en las medidas que planteó el gobernador, en estas 4, la homologación de salarios. el Ese tema es de los- excelente. Yo creo que esa es una Ese buena es medida. excelente. me La parece que homologación también de los salarios es el algo policía muy se la rifa importante. en esto, ¿no? Y aparte tenemos una situación, sobre todo que se presenta con nuestros policías, ya no en la zona metropolitana, en la zona conurbada, en los municipios más cercanos a Guadalajara o a esta zona metropolitana. Si de repente tenemos aquí a los policías mejor pagados, como son los de Zapopan, pero también tenemos a unos de los peores pagados, como son los del Salto, y tenemos otros mal pagados en Cocula. ¿Qué pasa cuando este policía de Cocula es un policía que ha aprobado los exámenes de control y confianza? Se vuelve un policía atractivo que puede conseguir trabajo en Zapopan, y entonces busca venirse aquí a la zona metropolitana y no estar en Cocula. Y entonces vas dejando a los policías menos preparados en otra zona. Entonces, en realidad, el primer camino que debemos atender es sí, el homologar sus salarios y su preparación y su equipo, porque también no es lo mismo el armamento que se encuentra en una zona del estado comparada con la zona metropolitana. Entonces, eso es un problema que debemos atender de inmediato. ¿Qué otra medida ves como positiva de lo que anunció el gobernador? Tú has estado muy cerca también de estas reuniones, encabezando el Consejo Ciudadano de Seguridad. ¿O qué, digamos, qué está ausente
y desde la sociedad se tendría que proponer para robustecer justamente esa estrategia. Yo creo que todos coincidimos en este punto. Hay que disminuir la violencia, los índices de seguridad, y esto me lo vas a responder después de una pausa, mi querido Pablo Salcedo. No se vaya. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. Mesa de análisis. Zona 3. Continuamos en la tercera emisión de Zona 3 Noticias en esta mesa especial, hablando de seguridad. Están aquí Gerardo de la Cruz, académico de la UP, y Pablo Salcedo, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Y le preguntaba a Pablo Salcedo de estas medidas que anunció el gobernador hace algunos meses para disminuir o pretender disminuir los índices delictivos. ¿Qué otra cosa es rescatable en esto? Hablamos de la homologación de sueldos a los policías, parece que aquí hay consenso en que esto es una medida positiva. Sí. ¿Y qué faltó en esa propuesta? Mira, esa propuesta está muy buena. Lo que ya no supe, y lo voy a averiguar para mandártelo, es porque en una reunión hablábamos nosotros desde el Consejo de que les decíamos, bueno, homologar los sueldos está perfecto, pero ¿y las prestaciones? Porque esa parte para nosotros desde el Consejo era vital. Empezamos a hacer un programa para poder meter prestaciones cuando menos mínimas de las que marca la ley, porque muchos municipios no las daban y muchos policías no las tenían, y porque nosotros veíamos muy difícil que se homologara el tema de los sueldos. Bueno, ya se hizo ahora el tema de las prestaciones, porque aunque les homologue sueldo, si el policía no puede tener accesos a créditos para vivienda o a un fondo de ahorro para el retiro, pues también no se vale, ¿no? O sea, les exigimos como locos y para el tema de primer respondiente y todo, pero el pobre cuate ni siquiera tiene las prestaciones básicas de ley. Esa parte es la que para mí es el siguiente paso en el tema de salarios. Ahora, ligado a este tema, a ver, es cierto, yo creo que hay policías que son verdaderos héroes, pero también es cierto que está pendiente, no, sí los hay, sí que los hay, claro. Pero también es cierto que me parece que no ha terminado el proceso de depuración. Y también yo no sé ahí qué opinen, porque efectivamente así como hay que premiar lo bueno y retribuir justamente el trabajo de los que se la rifan por la sociedad, pero también yo creo que hay todavía de alguna manera, pues no puedo generalizarlo, pero también ciertas corporaciones que no están del todo limpias, me parece a mí. Gerardo de la Cruz. Hay situaciones en las cuales no se prepara la autoridad en una forma adecuada. A la hora de que empezamos a operar esos exámenes de control y confianza, y desafortunadamente pues tenemos un buen número de elementos que no los aprueban y que por ley deben ser separados de su encargo, ¿qué ocurre con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Esos años en realidad no se ha hecho un verdadero estudio, ni se ha desarrollado un verdadero programa para darle seguimiento, para acompañar a las personas que necesariamente tengan que salir de la corporación. Y ahora, no todos los que tengan que salir por no haber aprobado esos exámenes de control de confianza van a ser porque incurrieron en actos delictivos, ni en actos de corrupción, ni nada por el estilo. No, son una serie de factores que influyen inclusive con el propio estrés de trabajo con el que viven. Pero finalmente tenemos que hacer algo con esas personas que separamos de las corporaciones y que hemos preparado en uso de armas, en operativos policíacos, en uso de sistemas de comunicación y que simplemente saben cómo operar la policía. Esta medida de limitar los horarios en los que operan los antros, las discotecas y demás, ¿realmente sirve para algo o es una medida, digamos, pues sensacionalista? En fin, ¿qué opinas, Gerardo? En mi concepto no considero que tenga ningún efecto positivo. No creo que esto nos sirva para inhibir precisamente los delitos de alto impacto. Y podemos ir repasando delito por delito. Si hablamos de robo a cuentavientes no ocurre a las 3 de la mañana, si hablamos de robo a banco tampoco, si hablamos de robo a casa habitación, algunos son por la noche, pero la mayoría no, la mayoría son de día. Si hablamos de lesiones, si hablamos de homicidios, si hablamos de secuestro, no sé cuál delito esté relacionado directamente con que salgas a las 2 o a las 3 o a las 4 de la mañana de un antro. Ahora, ¿que esto en qué pega? Sí, claro, en los accidentes viales, ese es el impacto que disminuyes consumo de alcohol, pero es otra historia, ¿no? Además no creo que sirva de nada. ¿Coincides en esto, Pablo Salcedo? No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que también platicamos Gerardo y yo ahorita, valdría la pena, y desafortunadamente todavía no tengo esa información, también conocer cuáles de a lo mejor de homicidios o de asaltos o algo estuvieran vinculados con alcohol o consumo de drogas en ese momento, ¿no? Yo a mí no se me hace tan mal porque ya a finales de los 80, principios de los 90 se aplicó un esquema similar en
en Zapopan, no sé si recuerdas que también cerraban todas las discotecas y todo a las 2 de la mañana, la gente no se dejó de divertir por eso, terminabas más temprano y todo, pero realmente yo no, bueno, en aquel entonces no sentí que hubiera sido trascendental en tema de la seguridad. El tema ¿no? de seguridad no. Pero lo que sí te puedo decir yo es que a las 2 de la mañana todavía, por ejemplo, están los toritos, hay más transporte público disponible, hay más vida en la ciudad como para que pudiera haber un poquito más de control, creo yo, ¿no? En ese aspecto. Pero así como que nos cambie la vida, Sí, está yo por no, verse, ¿no? Hay que verle y yo ahí sí, Guillermo, creo que le tenemos que dar tiempo para ver el... Pero incluso ese tema que te preocupa, el qué tanto incide el alcohol y las drogas en los homicidios, claro, de hecho, algunos homicidios se cometen en el calor de las copas, algunos robos se cometen en el calor de las copas, algunos O bajo efectos algunas de las violaciones, drogas. claro, desde luego, de la droga también. Pero esto en realidad es algo que tiene un número, un índice que no se refleja tanto en las estadísticas. Y estos normalmente son delincuentes ocasionales, que no es el delincuente que sale dolosamente a ver qué roba o a ver a quién secuestra o a ver a quién priva de libertad o a quién viola, no. Esos son incidentes ocasionales. Ahí estamos hablando de un tipo de delincuente que es el que de alguna manera menos perjuicio puede causar. Nos puede causar más daño si vemos la gráfica que hace rato comentábamos con Pablo, el alto índice de homicidios que tienen que ver con la delincuencia organizada. Eso nos causa daño porque ese grupo de personas que está circulando en las calles, no en la noche, no en la madrugada, en la mañana, en la tarde, a la hora que tú quieras, está circulando armado en las calles y eventualmente tú tienes un conflicto de tránsito con ellos y muchos homicidios son consecuencia de esto, Claro, que están a de todas que alguien horas. de repente le pitas y terminas con un balazo. A ver, hay verdaderas industrias de la delincuencia organizada en autopartes, o sea, hay mafias especializadas, también hay que decirlo, Sí, claro. y que operan a plena luz del día, muchas veces con total impunidad, y yo quiero pensar que hay cosas que son, a ver, si el ciudadano lo ve, que no es especialista, que no es investigador, yo no me creo que no lo vea la autoridad. Pensemos en el robo de autopartes, es algo alarmante. ¿No? Y van cambiando eventualmente, pues obviamente los espejos, las polveras, pero Claro. después las baterías, ahora las computadoras. Ese es el tema ahora. Y el costo, el daño que te causan por robarte la computadora es muy cuantioso. Eventualmente un vehículo, vamos, igual un vehículo normalito, no sé si manejo marcas, no manejo marcas, hablamos de un Jetta, por ejemplo. ¿Cuánto te cuesta una computadora? Pues te cuesta mínimo 30,000 pesos. Y luego la programación otros 10,000. Y el daño que te causan eléctrico, te tienen que cambiar todo el arnés y te cuesta otros 30,000 pesos. Te cuesta de 70,000, 80,000 pesos la afectación por el robo de la computadora. Entonces, Pero ahí te estás yendo ya así como que, porque igual el mismo coraje y las mismas ganas de golpear al que se te ponga enfrente, también si te roban los faros. Claro, o los desde espejos, luego, entonces, desde luego. Lo que pasa es que ese tema de que dices, hay verdaderas industrias, sí, pero también muchas veces son de oportunidad, donde pues sí, te estacionaste y te tocó y es terrible. Y ahí, por ejemplo, en todo lo que hemos venido platicando, y por ejemplo, sumando al tema de que qué es rescatable de la aplicación, y todo, digo, voy a sumar varios temas de los que hemos venido platicando en esto, donde el ciudadano tiene aquí su ventana de oportunidad, en organizarse. O sea, si tú ves en el mapa delictivo de la aplicación los delitos que están pasando en tu zona, más aparte, como dice Gerardo, sumarlo a todo lo que escuchas a diario. Como el caso de la colonia americana, por ejemplo. Aquí hubo reacciones fuertes. Es donde tú volteas y digas, vámonos organizando, vamos haciendo nosotros como ciudadanos de la colonia un verdadero diagnóstico de lo que vivimos a diario, porque en el Consejo sí estamos convencidos, más bien dicho, de que todos los diagnósticos y las estrategias deben emanar de la sociedad, que son los que sufren a diario, ¿no? En ese aspecto. Y en ese aspecto te organizas, y una sociedad organizada te permite hacer planes de prevención, te permite hacer, es más, te permitiría llegar hasta un punto donde le digas a la autoridad, mira, aquí es donde te necesito, en estos horarios te necesito, en estas calles, porque aquí nosotros estamos organizados y sabemos lo que pasa. Pablo Salcedo, ya casi nos vamos. ¿Alguna valoración final? Tendremos que hacer otro espacio, pero ¿alguna valoración final en torno a este tema? ¿Qué le dirás a la audiencia que nos escucha, que está francamente preocupada con este tema? Mira, yo vuelvo a mi tema de siempre, de la denuncia, que sí, estoy de acuerdo con lo que a mí quieren enseñar. Es tedioso, es latoso,
pero al final como ciudadanos es lo único que nos queda, y si no confían en la autoridad o no quieren hacerlo por temor o por la razón que sea, denuncian ante el Consejo Ciudadano de ¿Cómo Seguridad. le tienen que hacer para denunciar con ustedes? Mira, tenemos la línea de denuncia que es el 3030-8300 o 3030 8300 o la línea nacional de denuncia que es el *5533, la cual es gratuita. Y les recuerdo a nuestra audiencia, se vuelve denuncia anónima porque ustedes denuncian en el Consejo se queda con su denuncia y el Consejo denuncia ante la autoridad. Bueno, ahí está esa instancia que me parece que vale la pena aprovechar. Gracias, Pablo Salcedo. Gerardo de la Cruz, ¿alguna valoración final, algún comentario? Claro, pues el comentario, estoy completamente de acuerdo con Pablo que tenemos que privilegiar esa cultura de la denuncia, porque finalmente esa denuncia se traduce en un número, y los números son fríos, y eventualmente confrontamos a la autoridad con esos números. Son sus propios números porque nos dan esas estadísticas y muchas veces les molesta que se los mostremos. Yo creo que eso es así. Ahora, yo soy un ferviente creyente de la participación ciudadana activa en estos temas, pero creo que estarán de acuerdo conmigo que el responsable último de la seguridad es la autoridad. De hecho, por eso se tiene el monopolio de la violencia, efectivamente. Claro. Yo siempre lo he dicho aquí, en realidad la razón primaria del pago de impuestos es que vivamos tranquilos y en paz. La razón original de constituirnos en sociedad es para garantizar nuestra seguridad. Por eso les cedimos parte de nuestros derechos para que los administraran y les reconocimos esa potestad de tener el monopolio del ejercicio del uso de la fuerza. Pues les agradezco muchísimo a ambos, Gerardo de la Cruz, experto en seguridad académico de la Universidad Panamericana, por tu presencia en Zona 3. Al contrario, como siempre es un placer estar con ustedes. Gracias, Gerardo, y gracias a Pablo Salcedo, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, quien me consta ha venido haciendo un esfuerzo muy importante en un tema que no es nada sencillo. Pablo, gracias, y aquí están abiertos permanentemente los micrófonos para que conversemos. No, gracias por la invitación. Y se quedan muchas llamadas, pero lamentablemente así es la guillotina del tiempo, pero hay muchas reacciones. Yo diría que aquí yo aprecio coraje, indignación, también ganas de hacer cosas, inquietudes, y así es la sociedad, así es la opinión pública. Les agradezco y aprecio mucho sus intervenciones aquí en la tercera emisión de Zona 3 Noticias, con lo cual vamos construyendo pues opinión pública, vamos construyendo iniciativas, y si bien es cierto es responsabilidad de la autoridad, me parece que también no podemos llegar a un escenario de desesperanza, sino de ponernos en acción y ser una sociedad vigilante y exigente. Gracias por su atención, soy Guillermo Velasco Barré y le espero mañana a la hora de siempre a las 18 horas aquí en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Que tenga usted muy buenas noches.